Hola, que el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura asimismo titulada Injusticia y Misericordia en el libro de Oseas, capítulo 5 y capítulo 6. Señor, te adoramos, reconocemos, Padre, tu grandeza y te damos toda gloria y toda honra en este momento. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Te pedimos, Padre, que te muevas en nuestras vidas, que toques nuestros corazones, Padre y Espíritu Santo, que nos guíes, que podamos aumentar así mismo en sabiduría y en conocimiento, entendimiento tuyo. Háblanos a través de tu palabra de acuerdo a tu plan divino y el propósito que tienes sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en tu santo nombre lo pedimos. Amén y amén. Así que hermanos, vemos entonces así mismo que literalmente podemos ver en el versículo, los capítulos 4, 5 y 6. Si usted lee esos tres capítulos, literalmente, hermanos, puede ver una comparación, un contraste con Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Así que se los voy a leer rapidito y usted sería ideal, si quiere sacar un ratito para hacer esto, mire esos tres capítulos y busque, hermanos, cómo ellos literalmente estaban quebrantando todos los mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no mentirás y no codiciarás. Así que la lista de las ofensas de Israel, ¿verdad? Si usted las puede ahí escribir al lado de los 10 mandamientos, va a verse el hecho de que este era el pueblo escogido. Eran recipientes de las escrituras del Antiguo Testamento, los mensajes de los profetas y una herencia de siglos de sus bendiciones. El juicio que Oseas proclama ahora nunca debió haber tenido que venir, ya que ellos sabían lo que se esperaba de ellos. Entonces, al lado de la columna de la idea, ¿verdad? Lo que es la conducta de Israel, podemos ver que Dios desea que usted, mi persona y nuestra nación respondamos, ¿verdad? A Oseas capítulo 6 del 1 al 3, en base a lo que dice la palabra de Dios a sí mismo, donde dice: venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así que hermanos, podemos ver entonces en este momento que el capítulo 5 comienza, ¿verdad?, que en Mizpa y en Tabor quizás fueron lugares importantes en relación a lo que es el culto de Baal. Los líderes seguramente alentaban a la gente para ir a pecar en esos lugares. Como sus líderes civiles y religiosos eran irremediablemente corruptos, el pueblo de Israel entonces estaba en un gran problema. Ellos buscaban a los líderes para que los líderes les guiaran y debieron haberlos encontrado. Pero tristemente podemos aún ver eso en el mismo día de hoy. Hay veces que, hermanos, van personas buscando dirección de líderes y le están preguntando a personas que le dan respuestas que no tienen nada que ver con el plan divino de Dios sobre sus vidas. Así que de manera similar nosotros tendremos que dar cuenta en forma individual de nuestras acciones y decisiones. El pecado persistente endurece el corazón de la persona y hace que le sea difícil arrepentirse. Desobedecer deliberadamente a Dios puede marchitar la conciencia. Y cada pecado, hermanos, hace que el siguiente sea más fácil de cometer. No permita que el pecado lo endurezca. Permanezca lo más alejado posible, hermano, de las prácticas pecaminosas. De igual manera, cuando dice los que traspasan los linderos, cometían un delito serio, como dice Deuteronomio 27:17. O sea, se está diciendo aquí que los líderes de Judá eran como los que defraudaban a los demás, moviendo las piedras que delimitaban el terreno. Esto está en Deuteronomio capítulo 19, versículo 14, ¿verdad? Había un terreno que era asignado y se supone que estaba, ¿verdad?, dividido. Entonces, al mover las líneas, pues estaban aumentando territorio a un lado y al otro. Durante los reinados de Manahem y Oseas, Israel se volvió a Siria para pedirle ayuda, como dice la segunda de Reyes 15 del 19 al 20. Pero estos esfuerzos fueron en vanos porque estaban fundados en la capacidad del hombre para salvar, no en la de Dios. Ni siquiera las grandes potencias
mundiales de ese tiempo pudieron ayudar a Israel, porque Dios mismo había determinado el castigo sobre la nación. Y si no hacemos caso al llamado de Dios al arrepentimiento, hermanos, ¿cómo vamos a poder así mismo escapar de él? Como dice Hebreos capítulo 2 versículo 3. El capítulo 6 nos muestra que esto es una presunción del 1 al 3, no es un arrepentimiento genuino. El pueblo no comprendía la gravedad de sus pecados. No dejaban a los ídolos, no pedían otra oportunidad ni se arrepentían de sus pecados. Pensaban solamente, hermanos, que la ira de Dios iba a durar unos días y se acabó. Ignoraban que su nación pronto sería llevada cautiva y también Israel estaba interesada en Dios solo por los beneficios materiales que le daba. No en realidad el hecho de que valoraban los beneficios eternos que surgen al adorarlo. Antes de juzgarlos, ¿verdad? Sin embargo, debemos de mirar nuestra propia actitud. ¿Qué, hermanos, en nuestra vida, qué es lo que esperamos obtener de nuestra religión? ¿Se arrepiente fácilmente sin considerar con seriedad los cambios que necesita hacer en su vida para no volver a caer en esos mismos pecados? Pregunta de reflexión. De igual manera, podemos ver así también que Dios entonces perdonó al pueblo cuando el pueblo estuvo dispuesto. Pero en este momento, hermanos, estaban cerrados, cerrados, cerrados. Entonces Dios respondió al pueblo señalando que su profesión de lealtad, como la niebla, se había evaporado y no tenía sustancia. Muchas personas encuentran que es fácil y cómodo mantener la apariencia de ser consagrados, pero es profunda y sincera su lealtad. Si profesa lealtad a Dios, debe de respaldarla, ¿verdad? Con la palabra y así mismo también con hechos. Los rituales pueden ayudarnos a comprender a Dios y a relacionarnos con Él. Para eso instituyó Dios la circuncisión y el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, el bautismo y la Santa Cena también en el Nuevo. Pero un ritual religioso es útil si se efectúa a sí mismo con amor y obediencia a Dios. Si nuestro corazón está lejos de Dios, el ritual se vuelve una burla. Dios no quería los rituales de los israelitas, él quería sí mismo sus corazones. Y uno de los temas principales del capítulo 6, versículo 7 de Oseas es que Israel había roto el tratado o pacto que había hecho con Dios en Sinaí, como dice Éxodo capítulo 19 versículo 20. Dios quería que Israel, hermano, fuera una luz a todas las naciones y todos lugares que miraran hacia su dirección. Y si lo obedecía y lo proclamaba ante el mundo, le daría entonces bendiciones especiales. Sin embargo, si rompía entonces este pacto, sufriría entonces asimismo diversos castigos, como debió saberlo en base a Deuteronomio capítulo 28 del 15 al 68. Y tristemente, al igual que Adán en el jardín del Edén, hermanos, el pueblo violó el tratado y demostró que eran infieles a Dios. Muy parecido muchas veces a la manera que nosotros actuamos también en nuestras propias vidas. Galaad y Sequem en el capítulo 6, 8 y 9 habían sido lugares sagrados, pero ahora eran corruptos. Siquem era una ciudad de refugio, Josué 21, 2 y 7, en donde podían sentirse a salvo los fugitivos, pero los caminos que llevaban a Siquem eran inseguros. Bandas de sacerdotes perversos asaltaban y asesinaban a los viajeros que pasaban por ese territorio. Entonces, para que Judá no se sintiera orgulloso cuando viera la destrucción del reino del norte, Oseas dio una advertencia solemne. El templo de Dios estaba en Judá, Jerusalén, y el pueblo pensaba que lo que le había pasado a Israel nunca podía pasarle a él. Sin embargo, hermanos, cuando se corrompieron profundamente, también ellos fueron tristemente llevados al cautiverio por las acciones que habían tomado de igual manera. Así que, hermanos, no podemos seguir en nuestras vidas en un ciclo vicioso, en ese círculo vicioso, ¿verdad? Donde hacemos la misma cosa y esperamos un resultado diferente. No tiene lógica, eso es locura. Así que vamos a buscar, de verdad, hermanos, decidir si vamos a servir a Dios o no lo vamos a servir. Pero no podemos estar en dos lados. Señor Padre Celestial, te adoramos, te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra, de poder meditar en base a lo que hicieron o no hicieron, Señor, personas de la historia que hemos leído, Señor, de tu pueblo. Te pedimos, Padre, que podamos asimismo aprender de tu palabra
buscar honrarte y darte el lugar que mereces en nuestras vidas, Señor, y que no caigamos en las artimañas del enemigo. De acuerdo a tu voluntad, te pedimos estas cosas en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Que les bendiga.